La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos del 19 al 21 de Éxodo. Esta es la tercera parte del libro del Éxodo. La primera parte comprendía del capítulo 1 al capítulo 12, que hablaba acerca de la esclavitud del pueblo de Israel. Luego del capítulo 13 al capítulo 18 hemos visto el peregrinaje del pueblo de Israel. Ahora, a partir de este capítulo 19 hasta el capítulo 40, va a hablar acerca del servicio. Entonces iniciamos Éxodo capítulo 19. Los israelitas llegan al desierto de Sinaí. Los israelitas salieron de la región de Refidim en dirección al desierto de Sinaí y acamparon al pie de la montaña. Cuando llegaron allá, habían pasado 3 meses desde su salida de Egipto. Un día, Moisés subió a la montaña de Sinaí para encontrarse con Dios. Cuando llegó a la parte más alta, Dios lo llamó y le dijo: «Diles de mi parte a los israelitas lo siguiente: ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. También han visto que a ustedes los he traído con mucho cuidado hasta llegar al lugar donde estoy. Los he traído con el mismo cuidado con que una águila cuando lleva a sus polluelos sobre sus alas. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, también mi pueblo preferido entre las naciones de la tierra serán. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí». Moisés reunió entonces a los jefes del pueblo y les contó todo lo que Dios lo había dicho. El pueblo, por su parte, le dijo a Moisés: «Haremos todo lo que Dios nos ordene». Moisés le comunicó a Dios la respuesta del pueblo y Dios le dijo: «Voy a hablar contigo desde una nube oscura. Así el pueblo podrá oír lo que yo te diga y no volverá a dudar de ti. Quiero que vayas y prepares al pueblo para que me rinda culto hoy y mañana. Ordénales que laven su ropa como señal de su pureza y que se preparen para adorarme pasado mañana. Después de ese día voy a aparecerme entre ellos en la montaña del Sinaí. Pon señales alrededor de la montaña y adviérteles a los israelitas que no deben subir a ella ni poner ni siquiera un pie en sus alrededores. A cualquiera que sube a la montaña se le matará a pedradas o a flechazos, sea persona o animal. Solo podrá subir después de que oigan el toque de la trompeta». Moisés se fue a preparar a los israelitas para que adoraran a Dios, y ellos lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: «Ustedes deben estar listos para adorar a Dios pasado mañana. Por eso no deben tener relaciones sexuales». Al amanecer del tercer día, en el cielo se oía truenos y se veía relámpagos. Sobre la montaña había una nube oscura y se oía el fuerte toque de una trompeta. Todos los israelitas que estaban en el campamento temblaron de miedo. Entonces Moisés sacó del campamento a los israelitas y los llevó al pie de la montaña del Sinaí para que se encontraran con Dios. Como Dios había bajado a la montaña en forma de fuego, esta estaba llena de humo, hasta parecía un horno en ese momento de la montaña. Todo
todo entero retumbó fuertemente, y al toque de la trompeta se oyó cada vez más fuerte. Mientras Moisés hablaba con Dios, él lo contestaba con voz de trueno. Dios bajó a la parte más baja de la montaña y le pidió a Moisés que subiera. Cuando Moisés llegó, Dios le dijo: baja y adviérteles a los israelitas que no deben subir ni tratar de verme. Si lo hacen, muchos podrían morir. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí tienen que prepararse para poder hacerlo. De lo contrario, también morirán. Moisés contestó: los israelitas no se atreven a subir a la montaña, pues tú les advertiste que no lo hagan. Hasta mandaste poner señales alrededor de ella, porque está reservada solo para ti. Dios le dijo: baja a la montaña y vuelve aquí con Aarón. Pero nadie más debe subir aquí, ni siquiera los sacerdotes, porque si lo hacen podrían morir. Moisés bajó de la montaña y les comunicó a los israelitas todo esto. Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos. Dios les dijo a los israelitas: yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imagen de nada de lo que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos, ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel, y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos, bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes que me aman y cumplen mis mandamientos. No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes. Yo hice en 6 días el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Obedezcan y cuiden a sus padres y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. No maten, no sean infieles en su matrimonio, no roben, no hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. No se dejen dominar por los deseos de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Los israelitas sienten miedo ante Dios. Cuando los israelitas escucharon los truenos, el toque de trompeta, y vieron los relámpagos y el humo que cubría la montaña, sintieron mucho miedo y se mantuvieron lejos de allí. Luego fueron a decirle a Moisés: es mejor que tú quien hable con Dios. Dinos lo que debemos hacer y te obedeceremos. Si Dios nos habla, podríamos morir. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, Dios quiere ponerlos a prueba. Si ustedes lo obedecen, todo saldrá bien.
A pesar de esta palabra, los israelitas se mantuvieron alejados de la montaña. Solo Moisés pudo acercarse a las oscuras nubes donde estaba Dios. Instrucciones para hacer altares a Dios. Dios le encargó a Moisés que le diera a los israelitas los siguientes mensajes. Ustedes ya han visto cómo les hablé desde el cielo. No fabriquen ídolos de oro o plata para adorarlos, en vez de adorarme a mí. Cuando hagan un altar para adorarme, háganlo de tierra y sacrifiquen sobre él las ovejas y los toros que quieran ofrecerme. Dejen sobre el altar las ofrendas para el perdón de pecado del pueblo y las ofrendas que demuestren su deseo de estar en paz conmigo y con los demás. Yo vendré al lugar que elija para que se acuerden de mí y haré que prosperen en todo. Cuando quieran hacerme un altar de piedra, no corten la piedra ni con ninguna herramienta, sino úsenla tal como la encuentren. Si las cortan con herramientas, dejará de ser propiedad para un altar. No le pongan escalones, para que al subir no se les vea ninguna parte desnuda. Éxodo capítulo 21. Leyes acerca de los esclavos. También le ordenó Dios a Moisés darles a los israelitas las siguientes leyes. Cuando compren un esclavo israelita, solo podrán obligarlo a trabajar durante 6 años. El 7º año, el esclavo quedará libre sin que tenga que dar nada a cambio. Si cuando fue comprado venía solo, se irá solo. Si venía con esposo, se marchará con ella. Si el esclavo recibió esposa y tuvo hijos con ella, tendrá que irse solo, pues la esposa y los hijos pertenecen al dueño del esclavo. Si el esclavo dice con toda sinceridad, yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa, a mis hijos y a mi dueño, deberán llevarlo al santuario y ahí le perforarán la oreja. Con esa marca se sabrá que el esclavo es de su dueño para siempre. Si alguien vende a su hija como esclava, debe tener en cuenta que ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si el que la compra no la quiere como esposa porque no le gusta, deberá permitir que alguien de su propio pueblo pague por su libertad, pero no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si el que la compra quiere que ella se case con su hijo, deberá tratarla como una hija. Si el que la compró se casa con ella y luego se casa con otra, no podrá quitarle a la que fue esclava su derecho de esposa, ni podrá darle menos comida o ropa. Si le quita estas 3 cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. Delitos castigados con la muerte. Quien mate a golpe a otra persona será condenado a muerte. Si mató al otro sin querer y yo había dispuesto de que de todos modos muriera, entonces el que lo mató podrá huir y esconderse en el lugar que voy a indicarte. Quien mate a otra persona con toda la intención será condenado a muerte, aunque busque protección en mi altar. Quien golpee a su padre y a su madre será condenado a muerte. A quien haya secuestrado y vendido a otra persona y aún la tenga en su poder, se le condenará a muerte. Quien insulte a su padre y a su madre será condenado a muerte.
Leyes contra golpes y heridas. Si dos hombres se pelean y el uno de ellos hiriere al otro con una piedra o con el puño y lo deja tan herido que debe quedarse en cama, el que hirió será inocente únicamente si el herido logra levantarse y caminar con la ayuda de un bastón. Sin embargo, tendrá que pagar al herido su curación y el tiempo que tardó en recuperarse. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava y él o ella mueren en ese momento, deberá ser castigado por su crimen. Pero si el esclavo o la esclava mueren 1 o 2 días después, el dueño no será castigado, pues los esclavos eran de su propiedad. Si varios hombres se pelean entre sí y en su lucha golpean a una mujer embarazada, se hará lo siguiente. Si a la mujer no le pasa nada, pero muere el niño que lleva en su vientre, el que resulte culpable deberá pagarle al esposo de la mujer lo que él pida, siempre y cuando los jueces consideren que lo que se pide es justo. Pero si a ella le pasa algo, se le castigará al culpable haciendo el mismo daño que le hizo a la mujer. Es decir, si mata a la mujer, será condenado a muerte. Si le saca un ojo, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, se le romperá uno suyo. En cada caso se cobrará mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien hiriere en un ojo a su esclavo o esclava y hace que la pierda el ojo, tendrá que dejarlo en libertad. La misma ley se aplica en caso de que se rompa un diente. Leyes acerca de los accidentes. Si un buey mata a alguien, se matará al buey a pedradas, y su carne no deberá comerse. El dueño del buey no será culpable de nada. Si el dueño sabía que el buey tenía la costumbre de atacar a la gente y no lo encerró, será culpable de muerte de la persona o personas que mate el buey. En ese caso, se matará a pedradas al buey y al dueño. Sin embargo, el dueño podrá salvar su vida pagando una multa. La misma ley se aplicará en caso de que el buey ataque al hijo o a la hija de alguien. Y si el buey ataca al esclavo o a la esclava de alguien, el dueño del buey deberá pagarle al dueño del esclavo o esclava 30 monedas de plata. Además, se matará al buey a pedradas. Si un hombre destapa un pozo o hace un pozo y no la tapa, y en el pozo se cae un buey o burro, el que abrió el pozo deberá pagar al dueño el valor del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Cuando el buey de alguien mate al buey de otra persona, se venderá el buey que quedó vivo, y el dinero se lo repartirán los dueños por partes iguales. También se repartirán por partes iguales la carne del buey muerto. Pero si todos sabían que ese buey tenía la costumbre de atacar y su dueño no lo encerró, tendrá que darle a la otra persona un buey vivo, aunque pueda quedarse con el buey muerto. Esto es Palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.